Hoy quiero comenzar con una pregunta incómoda. ¿Qué tendría que pasar en tu vida para que te dieras cuenta de que llevas años justificando un hábito que lentamente te está destruyendo? No hablo solamente del consumo de alcohol, hablo de algo más universal. La capacidad que tiene la mente humana para construir historias que nos permitan seguir haciendo lo que ya hacemos. Hoy vamos a analizar el caso de un hombre llamado Luis. Él tiene 45 años. Está internado por primera vez en un centro de rehabilitación por alcoholismo. Lo verdaderamente interesante de este caso no es su adicción. Lo verdaderamente interesante es cómo su mente la justificó durante más de 20 años. Y lo que vamos a descubrir en esta historia no habla solo de Luis, habla de todos nosotros. La historia no comienza con una tragedia, no hay trauma infantil, no hay un momento dramático que lo explique todo. Empieza con algo mucho más cotidiano, curiosidad. En la entrevista clínica, Luis describe el contexto en el que comenzó a beber con una frase muy reveladora. Dice que vivía en lo que él llama una sociedad alcohólica, es decir, un entorno donde beber era parte del paisaje. Personas tomando después del trabajo, reuniones que terminaban inevitablemente con consumo de alcohol. Cantinas llenas a media tarde. Nada extraordinario aparentemente, simplemente la vida cotidiana. Esa vida después del trabajo, alrededor de las 2 o 3 de la tarde. Él y sus compañeros se reunían y se iban a beber, a plena luz del día. La justificación era sencilla. Habían trabajado, habían cumplido. Sentían que tenían derecho a disfrutar. En sociología eso tiene un nombre muy interesante y claro, la normalización social del consumo. Cuando algo se vuelve normal en el entorno, deja de parecer peligroso y empieza a parecer natural. Pero aquí aparece uno de los mecanismos psicológicos más fascinantes. Luis rechazaba por completo la idea de ser alcohólico. Su razonamiento era el siguiente: no estoy durmiendo en la calle, no estoy perdido, no estoy sucio ni abandonado. Entonces pensaba, no puedo ser alcohólico. Este mecanismo tiene un nombre en psicología: comparación descendente, que consiste en compararse con alguien en una situación mucho peor para sentirse relativamente sano. Es una estrategia mental muy eficaz. Si el punto de referencia es el peor escenario imaginable, siempre parecemos normales. Y así la identidad se protege. Uno sigue siendo, al menos en su propia narrativa, una persona funcional. A esto se suma otro mecanismo: los pretextos. Siempre había una razón válida para beber, celebrar el fin de semana, relajarse después del trabajo, festejar que un compañero regresó de un curso. La mente funciona aquí como un abogado defensor. Cada excusa se convierte en un argumento perfectamente razonable que protege el hábito. Y así el consumo constante deja de parecer un problema y empieza a parecer parte normal de la vida adulta. Luis describe una escena que revela algo muy interesante. Está sentado con 5 o 6 amigos en una cantina. Conversan, beben. Según sus propias palabras, están endulzados en la conversa. Alguien dice que deben ser las 9 de la noche, pero de pronto el dueño del bar apaga la música y anuncia: señores, son las 2 de la mañana. 5 horas desaparecieron. En fenomenología esto se llama suspensión de la temporalidad. El tiempo cotidiano de las responsabilidades, del trabajo y la familia
deja de existir. Se crea un pequeño universo paralelo donde el reloj pierde importancia. Ese espacio se convierte en un refugio y poco a poco empieza a reemplazar a la vida real. Pero el fenómeno más profundo aparece cuando Luis habla de su comportamiento bajo los efectos del alcohol. Dice algo muy directo: uno termina volviéndose irrespetuoso ante la sociedad. Aquí aparece algo que en clínica se conoce como escisión del sujeto. Dos versiones de la misma persona comienzan a existir: el yo sobrio y el yo alcohólico. El segundo toma decisiones que el primero jamás aprobaría. Es como si otra versión de uno mismo tomara el control del volante. La crisis durante más de 20 años fue interesante en la vida de Luis. Trabajó en la misma institución. En ese tiempo acumuló 11 amonestaciones formales relacionadas con el consumo. 11. Cuando habla de esos momentos, utiliza una frase muy fuerte. Dice que sentía un dolor por dentro. No era la resaca, no era el chuchaqui, era algo más profundo. Era el golpe contra la imagen que tenía de sí mismo. La teoría social a esto le llama crisis biográfica, el momento en que la realidad externa destruye esas narrativas internas. El fracaso de la fuerza de voluntad es algo muy frecuente, pues después de cada advertencia, Luis intentaba dejar de beber. Y lo lograba, por un tiempo, 2, 3 meses, a veces 4, pero siempre recaía. El motivo, algo aparentemente trivial. Un compañero regresaba de un curso y había que celebrar. Aquí aparece una lección crucial. Luis intentaba cambiar su comportamiento sin cambiar el entorno que lo había creado. Y el entorno seguía empujando en la misma dirección. Hoy, Luis está internado en rehabilitación. Y algo ha cambiado profundamente. Su lenguaje ya no está lleno de excusas. Ahora habla de una enfermedad, pero sobre todo habla de reconstruir quién es. Quiere recuperar su lugar en la familia, practicar la humildad, ser honesto. La recuperación aquí no es solo dejar de beber, es reconstruir su identidad completa. Hay una paradoja muy interesante en su discurso. Por un lado dice algo contundente: nadie me obligó a tomar. Asume la responsabilidad de sus decisiones, pero al mismo tiempo reconoce algo igual de importante: no puede salir solo. Necesita apoyo. ¿De quién? De la familia, la terapia, la comunidad. Es decir, asume completamente su pasado, pero acepta humildemente su vulnerabilidad presente. La historia de Luis no es solo una historia sobre alcohol. Es una radiografía de la mente humana frente a los hábitos. Primero aparece la normalización social, luego los pretextos, después la distorsión de la realidad y finalmente una crisis que obliga a reconstruir la identidad. Pero la pregunta que queda abierta es otra. Si durante más de 20 años el entorno de Luis logró que su consumo pareciera normal, entonces vale la pena preguntarnos algo incómodo. ¿Qué hábitos aparentemente inofensivos existen hoy en nuestras propias vidas que estamos justificando sin darnos cuenta? Tal vez la verdadera reflexión empieza ahí. Nos escuchamos en el próximo video.